Capítulo 2. ¿Estamos siendo colonizados? Si existen agentes que colonizan, claramente hay territorios y comunidades objetivos de dichas colonizaciones. ¿Somos nosotros uno de ellos? Si es así, ¿cómo lo hicieron posible? ¿Y será acaso que aún estemos siendo colonizados? En este capítulo se realiza un análisis de la colonización en el pasado, cómo se ha desarrollado de manera general durante el transcurso del tiempo y cómo se ha realizado dicho proceso de colonialidad. Capítulo 2.1. Recordando el descubrimiento de América, para entender nuestra situación actual. En gran parte del planeta, estamos sufriendo o hemos sufrido en alguna medida de varias formas de colonización por parte de grupos de poder. Asimismo, hemos transitado sus consecuencias con adaptaciones, pero también con resistencias. En el contexto de América Latina, hemos vivido distintos periodos de colonización y neocolonización. El primero fue el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, en representación del Imperio Español. Como cuenta la historia oficial, Cristóbal Colón solicitó ayuda financiera a la corona española para buscar una nueva ruta marítima comercial entre España y la India. Aprobado dicho apoyo, partió en su viaje con 3 carabelas, con una tripulación en su mayoría compuesta por presidiarios y personas de dudosa categoría. Después de 2 meses de viaje en alta mar, llegaron a un territorio desconocido, con habitantes de aspecto y costumbres extrañas para ellos, al cual en su momento llamaron el Nuevo Mundo y posteriormente los nombrarían como el continente de América. Así, este choque cultural se da desde un lado por un imperio español con decadencia, con ambiciones expansitivas y armada con un vasto arsenal tecnológico, más por el otro lado con una Abya Yala, habitada por una multiplicidad de culturas, ingenua a varias realidades fuera de su entorno, fértil en todos los aspectos y con un desarrollo bélico mucho menor al del invasor. Este hecho fundamental parte la historia del mundo en dos, ya que genera una situación desigual que propicia la oportunidad para el robo y la explotación sistemática y desmesurada de todo tipo de recursos, desencadenando así una prosperidad económica para Europa sin precedentes, que potenció el desarrollo del periodo conocido como la modernidad. En este se da un cambio de paradigma que cambia las interacciones sociales, políticas, epistemológicas, comerciales y productivas, dando preeminencia a la razón, la lógica y al individuo por encima de los valores tradicionales impuestos y los dogmatismos religiosos. Todo esto cimentado en una visión unilateral y totalitaria de carácter eurocéntrica. De esta manera, comienza un periodo de colonialismo europeo en todo el territorio de Abya Yala, América, efectuado por diferentes potencias, predominantemente los inmigrantes anglosajones en el área de Anahuac, Norteamérica, el Imperio Español en el área de Tahuantinsuyo, Suramérica, el Imperio Portugués en Brasil y algunas otras más. Cada una de estas invasiones y conquistas coloniales tuvieron sus particularidades. Por ejemplo, la colonia inglesa se caracterizó por negar totalmente cualquier vinculación con los pueblos originarios, exterminando casi en su totalidad a toda esta población y su cultura. Mientras que en comparación, las colonias española y portuguesa, aunque también violentaron y exterminaron sin misericordia gran parte de la población y legado ancestral, en cierta medida también se permitió una relación de intercambio de saberes, incorporación, evangelización y mestizaje de todo tipo, que de alguna u otra manera permitió la conservación, aunque en condiciones muy precarias, de muchos pueblos originarios y su sabiduría hasta los tiempos actuales.
El transcurso de los siglos venideros se caracteriza por la extracción de recursos, la esclavización de la población nativa y de inmigrantes secuestrados de origen africano, además del asentamiento e imposición de unos idiomas y cultura eurocéntrica a lo largo de todo el territorio. Esta dinámica de poder continúa así hasta que, influenciados y apoyados por Francia, las colonias estadounidenses se independizan de Inglaterra en 1783. Y después, recibiendo influencia de todo este movimiento libre pensante, los criollos, hijos de los españoles nacidos en Abya-Yala, del territorio suramericano, apoyados por los pueblos nativos e inmigrantes africanos, se comienzan a rebelar en varios países alrededor de los años 1824. Es así como comienzan los periodos independentistas de las monarquías europeas. En esa transición comienza una búsqueda por unas así llamadas identidades propias de las naciones ya liberadas de las monarquías, lo cual podría haber sido la gran oportunidad de descolonización total. Pero este cometido no se logra exitosamente, gracias a que estos proyectos independistas estaban dirigidos por los criollos, que a su vez desdeñaron de un diálogo con las demás comunidades oprimidas, como los negros y los nativos, los cuales fueron sus aliados dentro del proceso de independencia para lograr la búsqueda y construcción de una identidad propia y real. De esta manera, deciden darles la espalda a estas formas de pensamiento, para así replicar la subyugación a estos mismos pueblos, convirtiéndose una víctima así en el nuevo victimario. Las élites criollas que dirigen ahora esta nueva sociedad deciden enfocar su atención ya no hacia España, sino hacia el discurso francés, que era en esa época el centro intelectual del pensamiento europeo, volviendo de este modo a colonizarse ideológicamente bajo un mismo paradigma eurocéntrico, limitando así las potencialidades de todo ámbito que en Abya-Yala pudieran haber surgido en dicha coyuntura. Es así como desde la metrópoli francesa se hereda la idea y concepto de latinidad como identidad y proyecto independista cultural para los pueblos del sur de América, que es donde surge el nombre que hasta la actualidad se le acredita a esta región, como América Latina. Capítulo 2.2. Diferencia entre colonialismo y colonialidad. El suceso y la metodología. En este punto cabe hacer una importante aclaración y cambio de enfoque a lo que la versión oficial de la historia plantea. Guiándonos bajo los conceptos dados por la teoría decolonial, que vendría a ser una iniciativa académica del campo de la sociopolítica de origen latinoamericano, que es derivada de la teoría crítica. Si bien es cierto que desde el siglo XVII los territorios ocupados antes por la corona española son ahora independientes de este control directo, acabando así con la fase histórica del colonialismo, tal como lo conocemos. En la actualidad sigue perdurando un fenómeno más complejo y arraigado, que es conocido como colonialidad. Capítulo 2.2.1. Colonialismo, la explotación de los pueblos y la madre tierra. El colonialismo es un periodo histórico en el que una específica potencia política extranjera coloniza un territorio a través de mecanismos de control directo de poder duro, hard power, como el despliegue militar y coerción económica. Este periodo puede definirse claramente de forma cronológica desde la ocupación del espacio por el invasor hasta el momento en el cual éste es despojado del dominio y hasta desterrado. Por ejemplo, el colonialismo español fue una etapa cronológica en la que el Imperio de España conquistó gran parte del continente americano desde su descubrimiento en el año 1492 hasta la independencia en 1824. Es aquí donde nacen importantes preguntas. ¿Es posible que sigamos siendo colonizados?
Si ya finalizó mucho tiempo atrás el periodo de colonización, ¿quiénes y cómo siguen colonizándonos? Y además de estas, surge un cuestionamiento aún más dramático. Si nos están colonizando, ¿por qué muchos aún no lo percibimos? Capítulo 2.2.2 Colonialidad, la explotación oculta. A diferencia del fenómeno del colonialismo, que es un tiempo histórico determinado por el control colonial de un centro político específico, por ejemplo, el colonialismo británico en Norteamérica, que duró desde 1492 hasta 1776, la colonialidad son las relaciones de poder y una lógica cultural mucho más amplia. Esta abarca desde la etapa de colonialismo hasta las secuelas heredadas de ese legado colonizador, que sigue operando incluso siglos después de una independencia política. Esta matriz se impregna y desarrolla en las conciencias y dinámicas sociales y culturales del territorio y sus diferentes actores. A diferencia del colonialismo, que se caracteriza por utilizar medios de control de hard power, a través de tácticas bélicas, la colonialidad que se desarrolla en una etapa posterior a la colonia inicial, es decir, después de una declarada independencia, puede presentarse en la mayoría de los casos basado en un control de soft power, poder blando, valiéndose de los elementos diplomáticos como el imperialismo cultural, el consumo y la ideología. Esta última forma colonial más sutil también se le suele llamar neocolonialismo. Esta segunda etapa neocolonial de carácter menos evidente puede ser ejercida por un segundo actor político, diferente al que colonizó inicialmente durante la época de colonialismo inicial. Por ejemplo, está el caso de Colombia, que durante la conquista de América fue colonizada por la corona española y que luego de la declaración de la independencia quedó vinculada fuertemente a una influencia por parte de Estados Unidos. Esta relación desencadenó luego una neocolonización norteamericana, ejecutada a través de la deuda externa, el libre mercado, la influencia cultural y la tecnología. Este hecho ha prolongado la subyugación de las comunidades oprimidas de mestizos, blancos y pueblos nativos hasta la actualidad, deteriorando las poblaciones, territorios y hasta la biodiversidad. A esta proyección mental, los pensadores actuales latinoamericanos le llaman colonialidad, que está íntimamente ligado al colonialismo sin serlo. El colonialismo, como hemos comentado más arriba, ha existido siempre y es la dominación de un pueblo sobre otro, constituyéndose, en la mayoría de los casos, en un imperio. La colonialidad es un patrón de poder que surge del colonialismo moderno, refiriéndose a la forma de trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí a través del mercado capitalista y de la idea de raza. Maldonado Torres, 2007. El colonialismo es lo que genera la colonialidad, pero esta sobrevive al colonialismo. Aún perdura hoy en día ese patrón de poder europeo en la forma que se concibe la realidad, el sexo, el éxito, el conocimiento, el hogar, la religión, la familia, la economía, la relación con la naturaleza, etc. Respiramos colonialidad en la modernidad cotidianamente.